Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Karen López Avendaño, soy médico pasante del Servicio Social. Actualmente estoy en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Y bueno, el día de hoy toca hablar de uno de los temas más importantes, más bonitos, pero asimismo más complejos y algo extensos de la medicina y de los capítulos de fisiología sobre todo. Entonces, el día de hoy vamos a abrir esta caja de Pandora, ya que muchas veces no se le da la importancia debida. Y bueno, también espero que sea muy amena esta clase, independientemente de la extensión, y que queden asentadas muchas dudas que se tienen sobre este capítulo. Y bueno, entrar en este tema significa entrar a uno de los capítulos más importantes de medicina, y si bien el ion calcio es el más abundante en nuestro organismo, por tal motivo tiene diferentes funciones a nivel de otros sistemas, no solamente el endocrino, también participa en sistemas como el inmunológico, el óseo, el muscular, el cardíaco y como el que estamos viendo, el neurológico. Si ustedes recuerdan en sus clases de fisiología, tan solo para llevar a cabo uno de los procesos más importantes de nuestro cuerpo, se necesita tener calcio intracelular y liberar los neurotransmisores. A este proceso, no sé si recuerdan, es la sinapsis química. Y también para mantener las contracciones de nuestra bomba funcional, que es el corazón, de las aurículas y ventrículos. Es por esto mismo, de sus funciones, que sospechar sobre una entidad en donde están alteradas sus concentraciones del calcio no es tan normal hacerlo, pese a que sí sabemos las manifestaciones y signos clínicos que se puedan dar. Sin embargo, no se hace muchas veces sospecha de estas alteraciones por estas manifestaciones. Es más frecuente irse por una alteración cardíaca o una neurológica que una alteración del calcio. Y bueno, empezando con dos vertientes importantes, empecemos de lo más general a lo más particular. Quédense con que dos cosas son las que van a estar implicadas en esta regulación: órganos y tejidos y hormonas. Los órganos y tejidos que van a estar inmersos en este capítulo van a ser las glándulas paratiroideas, el hueso, el riñón en sus porciones tubulares, el intestino y la tiroides. Por otra parte, vamos a tener las hormonas estelares, que si bien no son las únicas que van a participar, serán la paratormona, la calcitonina y la forma activa de la vitamina D o calcitriol. Bueno, ¿cómo es que es esta distribución del calcio? Si ustedes recuerdan, tenemos dos grandes compartimentos en nuestro cuerpo: el compartimento intracelular y el extracelular. Bueno, quédense que el calcio es 10.000 veces mayor en el compartimento extracelular que en el intracelular. Y a su vez, este 100% de calcio que tenemos en el organismo, el 99% está alojado en el hueso. Este 1% va a estar en el líquido extracelular, y en el Guyton nos menciona que el 0.9% estará en el extracelular y el 0.0001 en el intracelular. Todo depende de la bibliografía que ustedes consulten. ¿Cómo es o en qué formas viaja en nuestra sangre? Bueno, viaja de tres maneras. El 10% está unido a complejos. Estos complejos son citrato y fosfato. Y si ustedes se acuerdan, hablar del calcio también a veces es hablar del fosfato, porque comparten mecanismos de regulación. Sin embargo, no es lo mismo. A su vez, el calcio y el fosfato viajan en altas cantidades y sobre todo en su límite de precipitación. Esto hace que en la sangre se puedan cristalizar en cualquier momento. Esto no pasa porque también hay inhibidores en nuestra sangre, como es la fosfodiesterasa, que evitan esta precipitación. A su vez, el otro compartimento, que forma el 40% de este, es unido a proteínas, y la proteína donde va en mayor cantidad unido es la albúmina. Así que si tenemos alguna alteración en el hígado, que es donde se produce, también tendremos alteraciones a nivel de este compartimento. Y el otro compartimento, que va a ser el estelar o el más importante, va a ser el calcio iónico. Tan importante es que sus fluctuaciones van a estar también censados primariamente por un sensor de los niveles de calcio que veremos a continuación. Y bueno, el conjunto de estos tres se les llama calcio total. Los niveles normales de calcio en sangre es de 8.5 a 10.5, tomándose como hipocalcemia menor a 8.5 y más de 10.5 es hipercalcemia. También dentro de la definición de hipocalcemia es menos de 4.4 del calcio ionizado. Asimismo, hipercalcemia se toma como más de 5.2
de calcio ionizado o calcio libre. Esta es la forma del calcio donde viaja pegado a nada, entonces es el que constantemente está más dinámico. Y bueno, vamos a pasar a un tema que a veces nos puede complicar un poquito el entendimiento de la regulación del calcio, y es este esquema que a veces nos ponen mucho los libros de fisiología, y en este caso el libro de Greenspan. Y bueno, esto no es más que entender que los flujos de calcio son dinámicos. Estos no son operaciones matemáticas para que nos den un número. Y bueno, estos flujos de calcio van a estar dados por 3 tejidos: el hueso, el riñón y el intestino. Si pudiéramos poner una palabra para cada uno de ellos, sería que en el intestino se lleva a cabo la absorción de calcio. En el hueso se lleva a cabo la resorción, que ya veremos más adelante de qué se trata. Y el riñón va a estar haciendo la reabsorción. Bueno, empezando por el intestino, normalmente en nuestra dieta se consume 1 gramo de calcio o 1000 miligramos, que pasan al intestino, y en condiciones normales solamente se absorben 300 miligramos. De esos 300 miligramos, solamente es funcional 175 miligramos para que pase a este compartimento dinámico que es 900. Y bueno, lo demás, que son 125 que no se ocuparon de esos 300, se desecha por las heces. Otro tejido que está implicado es el hueso, y que si bien sí falta calcio a este compartimento estable o dinámico de calcio, va a donar 500 miligramos. Si no falta o está en exceso, se van a regresar 500 miligramos. Y por otra parte, el riñón sabemos que es el filtro de nuestro organismo, ya que si bien la sangre pasa por su ultrafiltrado dentro de él, en los glomérulos, para después tener la orina. Entonces, se dice que una vez que se ha absorbido el calcio, y tenemos estos 900 miligramos, pasan de unas 10 a 11 veces por el riñón, o sea, hace un ultrafiltrado todo el día, y si multiplicamos 900 por 10 nos da 9000, o 900 por 11 nos da 9900. Por comodidad utilizamos 10.000 miligramos, que hace alusión a este número de filtraciones, y bueno, 175 durante estas 11 veces que pasó por el riñón son los que se excretan por la orina. Y si nos damos cuenta, entonces estos serían los flujos dinámicos de calcio, que está enfocado a que este compartimento siempre esté estable y que no haya una fluctuación máxima ni mínima entre ellos. Ahora veremos las generalidades de la glándula paratiroides, que es uno de los órganos más importantes en la regulación del calcio. Tocaremos su embriología, anatomía e histología para que podamos comprender mejor su fisiología. Bueno, las glándulas paratiroides tienen 2 orígenes: endodérmico y de las células de la cresta neural, o un componente ectodérmico. En principal es el endodermo, ya que las bolsas faríngeas 3 y 4 darán origen a las glándulas paratiroideas inferiores y superiores respectivamente. Asimismo, tienen un componente para la formación del cuerpo ultimobraquial o postbraquial por las bolsas faríngeas 4, que estas darán lugar a las células parafoliculares o células C, que están dentro de la tiroides y que llevan a cabo la producción de calcitonina. Sin embargo, por su parte, las células de la cresta neural van a formar el primordio de la cresta cardíaca, que van a rodear a algunos precursores faringios, como son los arcos 3, 4 y 6, que van a ayudar a su señalización y formación. Asimismo, esto pasa, pero al formar los infundíbulos de salida del corazón. Y por último, forman la parte importante del cuerpo ultimobraquial, que es el componente secretor. El componente secretor de la célula C para liberar calcitonina no está dado por el endodermo, sino de la cresta neural. Y bueno, como estamos viendo en la imagen, tenemos aquí una imagen, creo, bastante familiar para ustedes, que es tomada del Carson, que por lo que podemos ver, aquí tenemos lo que son los arcos faringios. Del lado izquierdo están lo que son las hendiduras faringias y del lado derecho son las bolsas faringias. No se vayan a perder con esto. Asimismo, bueno, quiero empezar con la embriología de la tiroides para poder explicar lo demás. La tiroides empieza su engrosamiento o una invaginación a nivel del piso faríngeo del endodermo de este mismo,
formándose un divertículo tiroideo. Y bueno, esto a su vez es formado a la cuarta semana, donde después de un tiempo va a migrar hacia la línea media, donde va a descender y va a obtener su localización habitual, como nosotros lo conocemos. Al mismo tiempo, las bolsas faríngeas 3 van a empezar con un primordio dorsal que es sólido. Este primordio dorsal sólido es el que va a tomar su lugar en las células de las glándulas paratiroides, en este caso las inferiores, y van a tomar ese lugar. Sin embargo, su parte ventral, que como lo estamos observando, es una parte hueca, que en el ser humano va a dar origen a lo que es el timo en los humanos. Las células, las bolsas faríngeas 4, que están de este lado, tienen lugar a 3 partes. Igual un componente dorsal que está aquí, que es sólido, que van a dar lugar a las glándulas paratiroideas superiores, un componente medio que va a ser un timo vestigial y un componente ventral, que este componente ventral va a ser el cuerpo último braquial que se va a poner o adherir hacia el epitelio tiroideo, haciendo las células parafolliculares o células C de la tiroides, que son las que van a expresar y liberar calcitonina. Al mismo tiempo, las células de la cresta cardíaca van a migrar aquí al cuerpo último braquial, se van a colocar y van a crear el componente secretor del mismo. Bueno, las células que están en la parte ventral del primorio de la bolsa faríngea 3 van a migrar a su colocación para originar el timo humano. Entonces, por último, tenemos ya las estructuras que conocemos cuando nace el producto, donde ya tenemos colocados las glándulas paratiroideas superiores, las inferiores, la tiroides y nuestro timo. Por estas mismas descendencias y estas mismas vías de señalización, pueden haber restos ectópicos o agenesia, es decir, que no se forme. Uno de los síndromes más implicados aquí es el síndrome de DiGeorge, que porque no hay tanta influencia en las células de la cresta neural, no hay una adecuada formación y hay una hipoplasia del timo, de la tiroides y las paratiroides, así como defectos de la entrada e infundíbulos del corazón por esto mismo. Pasando a lo que es la anatomía, solamente recordando, tenemos 4 componentes que decir, y es que las glándulas paratiroides son 4. Del 2 al 15% de la población tiene una glándula accesoria o una quinta glándula. En literaturas como el libro de Moore, dicen que hasta el 5% de la población tiene hasta más de 15 glándulas. Esto no he visto casos reportados, pero es importante señalar que uno de los libros de anatomía lo dicen. Asimismo, su estructura son pequeñas, son aplanadas y son ovoides. Si lo viéramos en un macroscopio o macroscópicamente, tiene un aspecto de grasa parda, que es como lo encuentran los cirujanos cuando abren cavidad. Sus características es que tiene un peso cada una de 40 miligramos, siendo un promedio de 35 y 55 miligramos. Tiene dimensiones de 6 por 3 por 2 milímetros según Guyton y Hall. Su localización está dada en la cara posterior de lo que es el lóbulo tiroideo. Las glándulas superiores están a nivel inferior del cartílago cricoideo y las inferiores tienen una localización aleatoria, es decir, que no siempre se encuentran en lo que es el polo inferior de la tiroides. Se dice que puede encontrarse 1 centímetro abajo del tracto de salida de la arteria tiroidea. Su generalidad vascular es que están irrigadas por arterias tiroideas inferiores y superiores, y esto es porque también así está dada la irrigación de la tiroides. En su componente venoso están las venas paratiroideas que drenan al plexo venoso tiroideo. Su inervación está dada simpáticamente por los ganglios tiroideos de los ganglios simpáticos cervicales, y su componente linfático está dada con los nódulos tiroideos, que estos van a drenar a los nódulos linfáticos cervicales profundos y linfáticos paratraqueales. Si vemos aquí en la imagen de la derecha, están acotados con verde claro y verde oscuro
plexo cervical profundo que se divide en superior e inferior y tiene bastante importancia, ya que si tendríamos un proceso neoplásico, estos al explorar el cuello podrían estar agrandados en lo que es la región anatómica del cuello, no solamente expresando un posible cáncer tiroideo, sino también alguna alteración en las paratiroides. Pasando a lo que es la histología, tenemos dos células que lo van a formar, que son las células principales o Scheidt y las células oxífilas. Del lado izquierdo los tenemos representados. Se dice que las células principales son las principales de esta glándula, ya que ellas poseen dentro la paratormona y son las que secretan la paratormona. Si lo vemos en un aspecto microscópico, su citoplasma es claro, tienen núcleos basófilos y esto por su alta actividad mitótica de secreción y bueno, su alta actividad. Asimismo, por otra parte, si vemos las células oxífilas que están dadas en O, su citoplasma es granular, un poquito más oscuro y algunos núcleos no están tan basófilos a comparación de las células principales. Otra cosa de las células principales es que sus citoplasmas son claros y las oxífilas, a diferencia de las principales, es que estas todavía no se han descubierto como su componente totalmente cierto en que están relacionadas. Se dice que almacenan paratormona, sin embargo, estos no son las que nos secretan. El tratado de Williams lo maneja como si fuera una célula viejita de las principales y que tiene componentes adentro de la paratormona solamente para almacenar. Lo que sí se ha visto es que tiene una alta actividad enzimática, pero no se ha visto qué enzimas son las que estas células liberan. Y bueno, pasando a otro capítulo de esto, vamos a empezar por las hormonas implicadas en la regulación del calcio. A mí se me hizo más fácil clasificarlo así para que aquí podamos ver a la paratormona, a la calcitonina y a la vitamina D. Si hasta aquí hay dudas, pueden irlo dejando en los comentarios para ver cómo lo podemos resolver. Es momento de abrir la caja de Pandora y abrir el capítulo de la fisiología de cada una de estas hormonas, ya que si bien muchos hablan de ellas, pero pocos conocen sus mecanismos de regulación, así que vamos a adentrarnos a este mundo. Y respecto a la secreción de la paratormona, esta es una hormona que está estrechamente regulada por las concentraciones de calcio, sobre todo el extracelular. Sin embargo, el compartimento del calcio en el que más es sensible a su secreción de la paratormona es el calcio iónico o libre, como al principio lo habíamos tocado. Y es que esto obedece a una premisa. Entre más concentraciones de calcio hay una secreción menor de paratormona y entre menos concentración de calcio, mayor secreción de paratormona. Y para explicar esto tenemos esta gráfica del Greenspan que nos ayuda bastante. En el eje de las Y tenemos las concentraciones de paratormona y en el eje de las X al calcio ionizado porque es el compartimento más sensible a la secreción de la paratormona. Y bueno, se hacen dos registros o dos experimentos en el que se le infunde a una persona calcio y en el otro citrato. El calcio está representado en los registros en verde y el citrato en los registros en naranja. Este es un punto medio en el que están en armonía las concentraciones de secreción de paratormona y calcio, es decir, que ni una ni otra están más o menos. Al momento de infundir calcio en esta persona, tenemos un registro alto. Entonces, este registro alto, si lo pudiéramos unir al eje de las Y, donde está la paratormona, vemos que es una concentración de paratormona baja. Y al contrario, cuando hay personas a las que se le hace una transfusión masiva de sangre, hay una concentración muy grande de citrato, la cual está entrando al cuerpo. Esta concentración grande de citrato se necesita pegar a moléculas de calcio. ¿Cuáles son estas moléculas del calcio que están disponibles para él? Son las que están libres o ionizadas. Entonces se empiezan a pegar a ella y por ende las concentraciones de calcio en este compartimento disminuyen. Si pudiéramos ponerlo en el eje de las Y, vean que la secreción de paratormona aumenta. Entonces, sí obedece a la premisa
que concentraciones de calcio altas hacen que la secreción de paratormona sea baja y concentraciones de calcio bajas hacen que la concentración de paratormona sea alta. Bueno, tenemos aquí gráficas que nos brinda el Williams, que tenemos la gráfica B, que quisiera que vean, el punto D. Esta se llama la tasa de secreción mínima y es aquí donde están los niveles normales de calcio. Uno pensaría o se cree que cuando hay niveles normales de calcio, usualmente no se está secretando paratormona. Esto es falso. Sí hay una tasa de secreción, pero es mínima, es muy baja y de hecho esa tasa de secreción sirve para estar almacenando paratormona para el momento en el que se necesite. El siguiente punto es el B, que es la pendiente de la curva en su punto medio, es decir, aquí hay una armonía también entre las concentraciones de paratormona, su secreción, y las concentraciones de calcio. El punto C es el punto medio o de ajuste, en el que se está ajustando la paratormona a que ya empieza a bajar los niveles de calcio. Y finalmente, el punto nadir o el más grande, que es la tasa de secreción máxima, que es el punto A, es cuando hay una concentración muy baja de calcio. Entonces, esto obedece a la gráfica de la izquierda que nos planteaba el Greenspan. Y por último, la gráfica C, solamente haciendo alusión a este punto de ajuste cuando está en armonía estos dos o empieza a bajar las concentraciones de calcio y la paratormona empieza a subir. Seguramente para este punto todos están diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que el organismo sensa estas concentraciones de calcio? ¿Cómo sabe? Bueno, en la membrana de las células principales de las glándulas paratiroideas tienen un sensor. Este sensor se llama receptor de membrana KSR o receptor de detector de calcio extracelular. Este receptor está acoplado a un sistema de segundo mensajero conocido como proteínas G o GQ, que pesan 120 kilodaltons. Es miembro, este tipo de proteínas, de la familia 3 o C, según el Williams, que tienen bastante similitud a los receptores metabotrópicos del glutamato en el sistema nervioso central, donde se lleva a cabo ese proceso importante llamado sinapsis química. Asimismo, atraviesa 7 veces la membrana o posee 7 dominios transmembrana. Su ligando por excelencia es el calcio. Sin embargo, hay otros que lo pueden activar, como el magnesio, catecolaminas, antibióticos, calciomiméticos, y también no solamente está en las paratiroides, sino también puede estar en las células en la tiroides, en el riñón, en el cerebro, piel, placa de crecimiento, intestino y estómago. Y el estímulo para inhibir la secreción de la paratormona se dice que es un aumento masivo de calcio intracelular. ¿Pero cómo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que funciona este receptor? No, que no les duela la cabeza al ver este esquema, todavía no apaguen por favor su cerebro y vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, todo empieza con un ligando que es el de calcio. Este se pega al receptor de membrana y como está acoplado a la proteína GQ, acuérdense que esta proteína tiene 3 subunidades, beta, gamma y alfa. Por un sistema GDP-GTP que se hidroliza, GTP se pega con la subunidad alfa y se va a unir a la fosfolipasa, que es esta que está en la membrana. La fosfolipasa, a su vez, lleva a cabo la hidrólisis de un fosfolípido de membrana que se llama 4,5-bifosfonato y lo divide en dos, en el IP3 y en el diacilglicerol o DAG. Este IP3 también es conocido como 1,4-trifosfato. Bueno, empezamos con la vía del IP3. El IP3, al ser ya escindido, tiene receptores aquí, que es en el retículo endoplásmico rugoso. Tiene receptores donde se pegan y aquí hay almacenamiento de calcio. Este se libera al citoplasma y aumenta sus concentraciones. Al estar aumentando estas concentraciones, activa a las proteínas sinasas que están aquí y estas a su vez hacen que fosforilen proteínas que a su vez fosforilan dentro del núcleo a la proteína de unión al elemento de respuesta o CREB. CREB a su vez echa a andar la maquinaria para activar diversos factores de transcripción y que se lleve a cabo la transcripción del RNA mensajero para el gen de la paratormona.
Ahora, la otra vía, que es el de acilglicerol, automáticamente activa las proteínas cinasas, que estas van a activar a proteínas de fosforilación que activan la fosforilación de CREB o proteína de unión al elemento de respuesta, echen a andar la maquinaria y de nuevo tenemos codificado el gen del aparato hormona. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso. Eso es lo que normalmente es como se activa el gen del aparato hormona. Sin embargo, algo que debería causarles duda, y también a mí me causó más bien inquietud, es que esto es una condición de hipocalcemia, porque en una hipocalcemia se echa a andar el gen del aparato hormona. Sin embargo, en una entidad de hipercalcemia también hay calcio y también se pega el calcio. Hay muchas hipótesis de lo que pasa para inhibir el gen del aparato hormona, y la que nos maneja el Greenspan es la siguiente. Se dice que también se pega calcio como en una entidad de hipocalcemia, se une a la proteína GQ, activa la fosfolipasa, se hidrolizan a las dos vías de acilglicerol e IP3 y finalmente se une a los receptores del retículo endoplásmico. Al mismo tiempo pasa algo curioso. En la membrana hay una expresión de un canal de calcio que al mismo tiempo, al tener altas concentraciones de calcio, permite que el calcio extracelular entre, aumentando masivamente las concentraciones de calcio intracitoplásmico o intracelular, y esto a su vez inhiba toda la maquinaria subsecuente para activar el gen del aparato hormona. Eso es lo que propone el Greenspan. Lo vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos cosas que lo pueden estimular, como es una hipomagnesemia, y cosas también que los pueden inhibir, como es una hipermagnesemia. Bueno, pero ¿qué es la hormona paratiroidea una vez que ya está transcrito su gen? La hormona paratiroidea, como todas las hormonas o las que van a ver aquí o ya han visto, es una hormona que se tiene que preparar para que sea después madura. Es decir, que como se transcribe, no es la que te va a tener una actividad biológica, sino hasta después que se transforme. Es como ustedes cuando van a ir a una fiesta, en su casa están desarreglados, se tienen que transformar, y una vez ya transformados, guapos y bellos, ya van a irse a la fiesta. Algo así pasa con esta hormona. La hormona paratiroidea mide 84 aminoácidos y pesa 9300 daltons. Este se va a sintetizar igual como una pre-prohormona que se llama hormona pre-pro-paratiroidea. Esta tiene una extensión extra a los 84 aminoácidos porque todavía no es madura. Esta extensión mide 31 aminoácidos y cabe aclarar aquí este punto porque tiene, a su vez, esta extensión se divide en dos, en la secuencia pre o de señalización y en la secuencia pro. La secuencia pre mide 25 aminoácidos. Estos 25 aminoácidos los maneja el Williams. No se vayan a confundir en el Greenspan que dice 23, esto es 25. Y la secuencia pro, que es de 6, se dice que la secuencia pre o de señalización es muy importante porque eso hace que la pre-prohormona se vaya directo al retículo endoplásmico. Y la secuencia pro ayuda a que no se corte donde no debería. Entonces, ese es como un residuo extra para asegurar que mida después 84 aminoácidos. Y finalmente, hay que mencionar que su vida media, cuando se vierte a la sangre, es de 2 a 4 minutos. El Williams, en su última edición, nos menciona en un último estudio que es reciente el locus de este gen. El gen que aquí, o locus, en el que aquí está, es en el cromosoma 11 del brazo corto de la región 1 de la subbanda 3 de la banda 5, o en el locus 11p15.3. Les dejé ahí abajo el enlace para que si quieren saber un poquito más de este estudio. Está bastante interesante y es que apenas se acaba como de descubrir su locus preferente. Y llama la atención que en este cromosoma se codifica otra molécula. Por favor escriban qué otra molécula se codifica en este cromosoma y más adelante les diré cuál.
del lado derecho tenemos ya la secuencia. Vean que sí, mide 31 aminoácidos la secuencia extra y la hormona como tal ya madura 84 aminoácidos. Si sumamos 31 más 84 da un total de 115. Como 31 aminoácidos se van a quitar, la fórmula de esto es menos 31 a 84. Menos 31 lo que se quita, 84 lo que se queda. Bueno, ahora es tiempo de hacer la integración en lo que hemos visto. Una vez que ya está codificado el gen del aparato hormona, entra a la célula para a través de dos organelas, que es el retículo endoplásmico y el Golgi, tenga las modificaciones que ya les dije para hacer una molécula madura. Una vez que los ribosomas han traducido el RNA mensajero y han hecho la secuencia pre-prohormona de 115 aminoácidos, entran así al retículo endoplásmico, donde se le va a quitar la secuencia pre de 25 aminoácidos. Sale del retículo y entra al Golgi ya como prohormona. Es decir, que solamente le quedan los 84 aminoácidos más 6 de la secuencia pro. Una vez en el Golgi, por la enzima furina, se quita o se escinde esta secuencia pro para que quede solamente los 84 aminoácidos de la molécula madura que conocemos. Esta molécula madura se va a almacenar en gránulos de secreción. Si hay una condición que amerite su liberación como una condición hipocalcemiante, esta va a ser vertido a la sangre, si no se va a almacenar. Se dice que en una situación paroxística de hipocalcemia, estos gránulos que se han estado almacenando son los que se utilizan para tener o equilibrar estos niveles y otra vez vuelvan a estar normales. Se dice que esta reserva ayuda para las primeras 1.5 horas. Después de eso, si no se ha restaurado la concentración normal de calcio, se vuelve a activar el gen del aparato hormona para llevar a cabo pues el mecanismo. Y bueno, del lado izquierdo tenemos la integración de todo propiamente y vean que tenemos la célula en el receptor de KSR, que es este de 7 pasos transmembrana, que a su vez cuando se le pega el calcio va a llevar a cabo por la proteína GQ la activación de la fosfolipasa C, va a hidrolizar este fosfolípido de membrana en diacilglicerol e IP3 y bueno, va a haber un aumento de calcio intracelular que a su vez esto va a transcribir la aparato hormona para que pueda los ribosomas traducir el RNA mensajero, hacer la secuencia pre-pro, entrar al retículo endoplásmico, quitar la secuencia pre, entrar al Golgi, quitar la secuencia pro por la enzima furina y finalmente estar en un gránulo de secreción de 84 aminoácidos que en condiciones de hipocalcemia se pueda liberar. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si hay un aumento de calcio extracelular, como ya se los venía mencionando en la diapositiva pasada? Pues hay esta transcripción de un canal en la membrana donde el calcio extracelular que está aumentado va a entrar una vez que el IP3 de toda la secuencia de activación esté activado y active la secuencia para aumentar el calcio intracelular. Una vez que el calcio extracelular y el intracelular han aumentado demasiado, esto va a dar lugar a la inhibición de transcripción del gen del aparato hormona. Y bueno, aquí hay dos hipótesis más a discutir. Y es que, como les venía diciendo, se sabe muy poco de la inhibición de la secreción del aparato hormona. Aquí cito un fragmento del Williams donde dice: a pesar del aumento enorme del conocimiento de cómo se activa el KSR paratiroideo, se sabe muy poco sobre el mecanismo por el que esta activación disminuye la secreción del aparato hormona. Y si ustedes se acuerdan, la segunda hipótesis que hemos visto a lo largo de nuestros libros de fisiología, incluso algunos de nefro, nos explican muy bien cómo se activa, y para decirnos cómo se desactiva la secreción de aparato hormona, al menos el Guyton y el Bernie Levy dicen eso, solo mencionan. Y entonces, en condiciones de hipercalcemia pasa lo contrario. Pero, ¿cómo? Siempre pregúntense cómo, porque realmente si estudiamos cómo, no vienen asentado bien en los libros. Entonces, el Williams, en mi curiosidad, lo fui a buscar y nos maneja una hipótesis más,
que es por genes de desestabilización al RNA mensajero. Y es que hay dos genes que hay que platicar, que es el uno, es la isomerasa peptidilo propilo o PIN1, que este se va a unir al RNA mensajero y activará otra proteína que es reguladora de corte y empalme, KSRP. Esto se supone que normalmente en condiciones de calcio normal o hipercalcemia desestabilizan al RNA mensajero. Al desestabilizarlo no hay una producción apropiada de la paratormona, del gen de la paratormona, y pues esto a su vez hace que no se liberen estos aminoácidos ni haya secreción de la misma. Entonces se vio que en ratitas se hizo un experimento en donde cuando les quitaron este gen PIN1, vieron que se aumentaba la secreción de paratormona y también aumentaba el ARN mensajero, y esto es porque al no haber quien desestabilice el RNA mensajero va a estarse produciendo y produciendo. Asimismo, vieron que en las ratitas, observaron a las ratitas que tenían hipocalcemia crónica y nefrópatas crónicas, tenían esta expresión del gen disminuido. Al estar disminuido también disminuía poco la desestabilización al ARN mensajero, haciendo que pues al haber hipocalcemia tenga que estar compensado con una liberación alta de paratormona. Pero bueno, finalmente estos son hipótesis y así es como funciona la hormona paratiroidea. Su mecanismo de acción de la hormona paratiroidea empieza porque también está acoplado a un sistema de segundo mensajero, y esto por las proteínas G. Estas, a diferencia de las anteriores, se dice que forman parte de la subfamilia B o 2, que están implicadas con las secretinas y que son parapéptidos. Incluso lo vamos a estar viendo en la calcitonina, y también estos están en, por ejemplo, el péptido VIP o polipéptido intestinal vasoactivo. Son miembros de esta familia, en donde tiene sus receptores para llevar a cabo su mecanismo. Están en las células del hueso, en este caso los osteoblastos, en el riñón y en los enterocitos de la mucosa intestinal. Los receptores de la paratormona son 1 y 2. Sin embargo, el tipo 1 también se pega a otra molécula llamada proteína relacionada a la paratormona, que vamos a ver más adelante. Y estos receptores, sobre todo el PTH1R, está sobre todo más expresado a nivel de lo que ya mencioné, de las localizaciones en que habitualmente tiene su función. Estos receptores pesan alrededor de 80.000 daltons. El PTH2R es específico solamente para la paratormona, no tiene función con la proteína relacionada a la paratormona o PTHRP. Se dice que los residuos de activación de la paratormona cuando llega al receptor de 7 pasos transmembrana son los primeros 6 residuos, y de hecho hay moléculas sintéticas que han hecho del residuo 7 al 34, y se han visto que no tiene actividad biológica. Sí lo reconoce, pero no hay ninguna función ni lleva a cabo ninguna maquinaria de transcripción, nada. Asimismo, de los dominios 18 a la 34, o los aminoácidos, es el dominio de unión de primario. Primero se reconoce por las primeras 6 secuencias y después lleva a cabo su función de los residuos 18-34. Sin embargo, los primeros 6 aminoácidos son esenciales para su reconocimiento. Y bueno, aún no se ha visto cuál de las dos proteínas G, si la GS-alfa o la GQ-alfa, son las que están encargadas en estas funciones de su receptor. Pues ambas se ha visto sus vías metabólicas, que son las que llevan a cabo sus funciones de la paratormona. Sin embargo, en algunos experimentos se hizo con unas ratitas donde se provocaron mutaciones al nivel del gen GNAS1, que este es el que codifica a la proteína GS para el adenilato ciclasa, que es el que hace el AMP cíclico y después lleve todos sus efectores. Sin embargo, se vio que cuando se provocó mutaciones a nivel de este gen, se provocó una hipocalcemia y una inadecuada excreción de fosfato, que eso sería como los efectos no paratormónicos o lo que no hace regularmente la paratormona. Esto propició un estado de pseudohipoparatiroidismo en las ratitas y
se vio que entonces la vía que predominaba era el del GS-alfa o la que regía el AMP cíclico. Pero sin embargo se han encontrado los dos. Recuerden muy bien que la paratormona es una hormona hipercalcemiante. Pero ¿cuáles son sus dianas o sus tejidos que tienen un efecto biológico? Como ya se mencionó, son tres, que es riñón, intestino y hueso. Y vamos a otra vez irnos a un tema de fisiología, pero ahora del riñón, en el nivel tubular. Recordando un poquito de sus temas y clases de fisiología de renal, acuérdense que en el túbulo contorneado proximal se lleva a cabo la reabsorción de todos los macronutrientes hasta en un 90% y no es la excepción en el calcio. Sin embargo, cuando hay un estado de hipocalcemia, la afinación final, o sea, ese 10% restante que queda de calcio, esa afinación de saber si se va a excretar o se va a reabsorber, se va a dar en la nefrona distal. La nefrona distal está constituida del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, esto aumenta la reabsorción del calcio y disminuye su excreción en un estado de hipocalcemia. Eso es lo que hace la paratormona al unirse. En segundo lugar, en el túbulo proximal da lugar a la activación de una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa, que esta va a activar a su vez a la 25 de hidroxivitamina D para llevarla a su forma activa de la vitamina D, que es la 1,25 de hidroxivitamina D. Esto igual mediante el pegarse con su receptor PTH1R. Y por último, se pega al hueso para llevar a cabo mediante los osteoblastos, la activación de osteoclastos y finalmente la resorción del calcio. Es así mediante estos tres sistemas. Este esquema es uno de los más importantes para entender los efectos biológicos de la paratormona. Si yo les digo en dónde lleva a cabo la afinación final del calcio, la paratormona, este es en la nefrona distal. Si aparte les puedo preguntar en qué célula se lleva a cabo el que se pega la unión ligando-receptor en el hueso por la paratormona, es en los osteoblastos. ¿Y qué llevan a cabo esto? La activación de osteoclastos para la resorción ósea que veremos más adelante. Y por último, les mencioné que el fosfato y el calcio están casi siempre en armonía. Cuando la paratormona se une, también inhibe la absorción de fosfato, haciendo un efecto hiperfosfatúrico, es decir, que encontremos más fosfato en la orina, y por todas las acciones y por lo de los túbulos que reabsorben más calcio, tiene un efecto hipocalciúrico, es decir, que hay menos calcio en orina. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, solamente quisiera recalcar que el metabolismo de la paratormona se lleva a cabo en el riñón y el hígado. Se depuran por aquí y se van a escindir entre los aminoácidos 33 y 34, la secuencia amino, es decir, los primeros 34 aminoácidos y los últimos después de estos van a ser los que vayan al extremo carboxilo. Esto, si hay una insuficiencia renal, por esto mismo que ya les dije, se quedan acumulados. Entonces, hay un aumento de los residuos de la paratormona si hay una insuficiencia renal crónica. Y bueno, pasando a la proteína relacionada a la PTH, esta proteína fue descubierta en una variedad de tumores, sobre todo el cáncer de mama, y este es el causante de la hipercalcemia ante una actividad maligna u humoral de cáncer. No se ha visto si tiene otra implicación biológica normal. Sin embargo, esta molécula está muy participativa en lo que es la vida fetal, en la vida fetal, ya que es una molécula calciotrópica. Es decir, aunque no haya gen de la paratormona, esta es la encargada de incrementar el transporte transplacentario de calcio. Asimismo, el calcio que es activado el KCR que es activado por el calcio en la mama, se aumenta la resorción ósea, y esto a su vez aumenta el movimiento de calcio desde los huesos hacia la mama porque hay una permeabilidad ante y se ha visto que esto es influenciado por esta molécula relacionada a la paratormona. Sin embargo, también tiene que ver en la señalización para la
construcción o estructura de glándulas mamarias e incluso uñas. No encontré otra literatura que consultar, pero sí lo encontré inmiscuida entre los genes de señalización para incluso la formación de folículo piloso y aquí dice de mama, que también ayuda a los primeros estadios de la glándula mamaria. Entonces tiene también mucho que ver para esto, y una de otras funciones es que ayuda a apilar u organizar todas las columnas de las primeras células del hueso. Asimismo, para la proliferación de las mismas, mineralización de las mismas y para la estructura de algunos folículos pilosos. Por su lado, la calcitonina es una molécula que ha sido estudiada muy poco en el terreno humano. Sin embargo, los modelos porcinos, roedores y peces nos han dado la información que actualmente tenemos. Lo que sí sabemos es que las células C o parafoliculares en la tiroides son quienes las secretan. Su gen está codificado en el cromosoma 11 del brazo corto. Asimismo, forma parte de la superfamilia de péptidos relacionados al mismo, como son CGRP o péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CRCP, adrenomodulina y amilina. Los genes que codifican ACT y CGRP son CALCA y CALCB respectivamente. Estos dos, calcitonina y CGRP, son secretados en formas de preprohormona, que a su vez el gen de la calcitonina tiene un precursor que mide 141 aminoácidos y su forma madura mide 32. Hago énfasis en esto porque el Williams nos menciona que esta estructura de 32 aminoácidos, si lo comparamos con otros modelos que no son humanos, es la secuencia que más ha sido preservada para su función durante la evolución y en otras especies. Cabe también destacar que en la cisteína 1 y 7 hay un enlace disulfuro que le da esta estabilidad a la molécula. A su vez, el CGRP tiene un precursor que mide 128 aminoácidos y su molécula madura mide 37 aminoácidos. Este, a su vez, ha tomado relevancia en que es un potente vasodilatador sistémico, que de hecho cuando este gen es abolido en modelos de ratitas o porcinos, se ha visto que caen en hipotensión o en choque hipovolémico. A su vez, las células C tienen su sensor o su KSR en la membrana, que le ayudan a detectar las concentraciones de calcio ionizado. A diferencia de la paratormona, cuando hay una hipercalcemia y esta se sensa, el gen de la calcitonina es transcrito. No así en la paratormona, que sucede lo contrario. Asimismo, se sabe que su localización o sus células diana están en dos lugares, en el hueso y en el riñón. En el hueso se va a adherir a los osteoclastos, donde al adherirse van a tener un cambio conformacional en el que el borde de cepillo que estaban teniendo para la degradación de la matriz ósea se pierde y con ello dejan de resolver hueso. Por su lado, en el riñón tiene sus receptores en el túbulo contorneado proximal, en el que se ha visto que tiene una función en aumentar la excreción de fosfato. Se cree que el receptor que tienen en estas dos ubicaciones es mediado por segundos mensajeros, en este caso GS-alfa, que activa la adenilato ciclasa y da cabida a la vía del AMP cíclico. También se ha estudiado en otros terrenos como neoplasias, en este caso el más importante, el cáncer medular de tiroides. Sin embargo, otras entidades lo secretan, como son los insulinomas, el cáncer pulmonar e incluso se ha detectado en entidades como pancreatitis. Quédense con su función primordial. La función primordial que al menos se ha visto en humanos es inhibir la resorción ósea. A su vez, se ha visto que también está la excreción renal de fosfato, pero esta se ha visto en roedores. Asimismo, se ha visto que en la nefrona distal disminuye la absorción de calcio, pero la función principal que se han visto en humanos es inhibir la resorción ósea. Y finalmente, que esta, a comparación de la paratormona, es una hormona hipocalcemiante. Es momento de hablar sobre la vitamina D o calciferol. Esta molécula es de suma importancia en la regulación del calcio y muchas veces
ni siquiera se le toma en cuenta o se desconoce su síntesis, metabolismo y hasta efectos biológicos en la clínica, haciendo que en varias ocasiones se recete indistintamente o por el contrario, ni siquiera se le tome en cuenta en el tratamiento. La vitamina D hace alusión a dos moléculas más que también son parte de la vitamina D y son vitamina D. La vitamina D2 o ergocalciferol, que es la principal forma en la que se receta farmacéuticamente y es la que predomina en la dieta vegetal. Asimismo, la vitamina D3 o colecalciferol predomina en la dieta animal. Hay dos formas de obtener la vitamina D, una es ingiriéndola o mediante la dieta y la otra es la síntesis cutánea del organismo. Se dice que como esta molécula pasa por procesos de precursores, hace alusión como si fuera una preprohormona. Es por eso que es considerada también una hormona. ¿En qué momento se puede dar una suplementación? ¿Qué alimentos nos pueden dar vitamina D? ¿Qué dosis? Bueno, la suplementación y la dieta nacieron a raíz de dos poblaciones, sobre todo la primera. La primera es que hay países en el mundo que se alejan del Ecuador. Esto propicia que casi no lleguen los rayos del sol y que la mayoría del año sea invierno o se vea como invierno. Asimismo, la otra población del adulto mayor es carente muchas veces de esta vitamina, por lo cual, aún así, ingiriéndola en alimentos o sintetizándolo con los rayos del sol, es todavía muy bajo su requerimiento. Entonces tenemos la suplementación que es mediante estas dosis. Los adultos tendremos que son 400 unidades internacionales día y en el adulto mayor se recomienda 600 a 800 unidades día. Los alimentos que nos pueden dar esta vitamina es los productos lácteos en su mayoría, aceite de hígado y pescado en el tipo bonito, ese es un tipo de especie, salmón enlatado, yemas de huevo y setas donde encontraremos la vitamina D2. Ahora, una pregunta frecuente que se hace en la práctica clínica por el paciente es ¿cuánto tiempo debo de exponerme al sol y en qué horario? Bueno, esto muchas veces es mal contestado y es que depende de las fases del año, sobre todo las estaciones del año. Cuando es primavera e invierno se debe de tomar los rayos del sol 10 minutos y cuando es otoño-invierno se deben de tomar de 30 a 40 minutos, claro, dependiendo del país. Esto debe ser tomado en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, una vez ya ingerida la vitamina D y que pasa por nuestro estómago, el primer sitio donde va a pasar para absorberse va a ser en el intestino, que normalmente se absorbe si se necesita o no para los flujos dinámicos que se acuerdan que comentamos de calcio. Y el otro porcentaje pues pasa por el intestino grueso a desecharse. Después de eso, si es necesario, pasa a la circulación enterohepática o portal, donde va a ser metabolizado a su forma de 25 de hidroxivitamina D. Bueno, entonces estábamos diciendo que la otra manera de sintetizar vitamina D es mediante la síntesis cutánea. Y bueno, esto va a estar localizado en la capa de la piel llamada epidermis en dos estratos, en el espinoso y el germinativo o basal, como lo están viendo en la imagen. Por otro lado, para esto se necesitan los rayos del sol para hacer la fotólisis y esto debe ser mediado por un espectro de luz o de onda específico para los rayos UVB. Esta a su vez debe de medir de 280 a 320 nanómetros para que esta reacción se pueda llevar a cabo. Y bueno, tenemos estas dos moléculas en pantalla, por su parte la vitamina D2 y la vitamina D3. Cada uno tiene precursores que van a estar en constante cambio gracias a la fotólisis. Y bueno, empezando por la vitamina D2, tiene su molécula que consta de un anillo A y B, que con la fotólisis va a romper el anillo B cuando sea pre-D2 y al terminar la misma fotólisis disipando sus ondas de calor va a romper completamente el anillo B, haciendo que el anillo A se quede abajo. Entonces a esto le vamos a llamar, que ya está sintetizada, la vitamina D2. Por su parte, la vitamina D3 casi tiene el mismo proceso.
Tal vez para ustedes no noten la diferencia entre una y otra molécula, pero en la vitamina D2 vean que tiene un doble enlace en el carbono 22A23 y un grupo metilo en el carbono 24. Y bueno, en el caso de la vitamina D3, su precursor es un derivado del colesterol y se llama 7-dehidrocolesterol. A veces nos lo tienden a preguntar mucho en algunos exámenes, ¿cuál es el derivado de la vitamina D3? Y ya ponen diferentes moléculas. Y bueno, no se les olvide esta última parte. También tiene su anillo A y su anillo B, que van a ser rotos respectivamente hasta vitamina pre-D3 primero y completamente cuando se sintetiza a vitamina D3. Para evitar un estado en el que haya una hipervitaminosis o un exceso de vitamina D y con esto estar metabolizándolo y poderlo activar, esto no sucede frecuentemente, ya que aquí hay dos metabolitos transicionales en donde pre-D3 se va a estar transformando una vez que tengamos altas concentraciones de D3. Estos dos metabolitos son luministerol y taquisterol, que cuando ya hayan bajado de nuevo las vitaminas D3, vuelven a ser reversibles a pre-D3 y finalmente convertirse a D3. Entonces, este mecanismo ayuda a que no haya en el organismo un estado de hipervitaminosis. Por otro lado, este se tiene que transformar en el hígado, pues para eso necesitamos unas moléculas que lo puedan transportar o proteínas. En este caso son proteínas y el 15% va a ser transportado al hígado por la albúmina y el 85% por la proteína de unión a la vitamina D. Se dice que esta proteína es más afín cuando tiene ya una activación la vitamina D, es decir, es más afín al calcitriol, y una vez ya sintetizadas las vitaminas D2 y D3 pueden irse a transportar al hígado. Una vez que estas dos hormonas ya han sido transportadas en el hígado, es necesario su metabolismo. Esto va a ser mediado por actividad 25-alfa-hidroxilasa por enzimas de la familia CYP450. Esto a través de una enzima específica que es la CYP2R1, que convertirá la vitamina D3 o D2 a su forma 25-dihidroxivitamina D. Todavía hasta aquí no está activa. El siguiente paso es en el riñón y esto dependerá del ambiente en el que se encuentre. Tomando en cuenta la vitamina D en su vía de aquí abajo, este 25-dihidroxivitamina D se va a activar o se va a desactivar, dependiendo la situación. Todo esto pasa por la activación de genes en el túbulo proximal. Tomando en cuenta la vía de acá abajo, en una situación de hipocalcemia, la paratormona se secreta. Esta a su vez hace que se codifiquen los genes para la actividad 1-alfa-hidroxilasa y que así la 25-dihidroxivitamina D pase a la forma activa de 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol. Asimismo hay otra hormona que puede activar esta activación, que es el factor de crecimiento tipo insulina 1, que es secretado por la hormona de crecimiento. A su vez, la vía de acá arriba es activada cuando la concentración de calcitriol se encuentra aumentada. Al haber un aumento del calcitriol, también hay un aumento de la absorción de calcio. Esto lleva a la hipercalcemia y por una asa negativa de retroalimentación negativa del calcitriol, sus cantidades aumentadas también inhiben su activación. Entonces eso hace que finalmente se vaya a su forma inactiva. El 24-25-dihidroxivitamina D es la forma inactiva de la vitamina D para ser desechada. Entonces, eso es lo que pasa. Hay otra molécula que vamos a mencionar, que es la FGF23 o factor de crecimiento fibroblástico 23, que por su parte es activada en una condición de hipercalcemia o cuando hay grandes cantidades de calcitriol. También se ha visto que se activa en una condición de hiperfosfatemia. Y bueno, aquí tienen que haber puntos de regulación, ya que sus acciones están dadas por la supresión del transporte del fosfato en el túbulo proximal. Esto, dicho de otra manera,
disminuye su absorción en el túbulo y aumenta su excreción, es decir, tiene un efecto hiperfosfatúrico. Sin embargo, su siguiente acción es aquí en la activación del calcitriol. Este a su vez inactiva esta activación ya que inhibe la actividad 1-alfa hidroxilasa. Esto a su vez hace que ya no se esté activando la vitamina D y por su parte ya no haya absorción de calcio. Es por eso que esta molécula se activa en una situación de hipercalcemia. A su vez también esta misma activa la 24-hidroxilación para llevarla a su forma en la que se va a ser desechada el calcitriol. Sabiendo esto, también es importante mencionar los puntos de regulación del fosfato, pues en una condición de hipocalcemia, el mecanismo rápido para compensar esa baja de calcio se va a llevar a cabo en el hueso. Esto por una fase rápida de la resorción ósea. Cuando está viendo la resorción ósea, no solamente está pasando calcio al líquido extracelular o la sangre, sino también fosfato. Por otro lado, en el intestino no solamente se está absorbiendo el calcio, sino también el fosfato. Esto como resultado da aumento de los niveles de fosfato en sangre. Para que esto no sea nocivo o dañino en el organismo y no se descompense esta homeostasia, esta hormona, por su parte, tiene sus efectos fosfatúricos. Y la paratormona también tiene su punto de regulación en el que tiene su efecto hiperfosfatúrico en el túbulo proximal. Entonces, estos aunados evitan que las concentraciones masivas de fosfato puedan llegar a ser nocivos. Por otra parte, esta molécula ha estado bien influenciada en una entidad llamada raquitismo, y es que en el hueso el calcio y el fosfato fungen un proceso que se llama mineralización. Esta mineralización va a ser dada por la precipitación de cristales de hidroxiapatita, que es la composición de calcio y fosfato. Para esto necesitan señales de la vitamina D en su forma activa, pero cuando hay mutaciones de este gen, hay una expresión masiva de sus acciones. Entonces hay una expresión masiva de hiperfosfaturia y también que no se esté activando la vitamina D. Entonces ya no hay fosfato disponible para la mineralización y no hay quien esté influenciando este proceso. A esta entidad se le llama raquitismo en los niños y en los adultos se conoce como osteomalacia y tiene que ver con este metabolismo en el proceso de mineralización que está alterado. Les puse esta tablita para que no olvidaran los otros nombres con que se le conocen a los metabolitos de la vitamina D. La 25-dihidroxivitamina D también se le conoce como calcifediol y creo que fue el único nombre genérico que no mencionamos durante la clase. El mecanismo de acción de la vitamina D es muy diferente a las hormonas que ya hemos estado tocando, pues este es un tipo de mecanismo que está mediado por receptor nuclear de la clase 2. Su peso es de 50 kilodaltons y actúa al formar heterodímeros con el receptor retinoide de tipo X. Este a su vez se va a unir a porciones reguladoras que se llaman elementos de respuesta a vitamina D o VDRE. A su vez atrae proteínas coactivadoras que ayudan a abrir el gen y acetilar a las histonas. Consecutivamente activan al complejo de iniciación que contiene la RNA polimerasa y empezar la iniciación de la transcripción del RNA mensajero para las acciones de la vitamina D en su forma activa. Pero ¿cuáles son las acciones de la vitamina D en que tanto estamos haciendo énfasis? Bueno, una de ellas es la absorción intestinal que ya hemos estado recalcando mucho desde el inicio de la clase en el intestino delgado. Otra es la regulación de formación y resorción del hueso. Asimismo, ayuda a la expresión de calvindina dentro del enterocito en el riñón, porque el riñón activa la forma de calcitriol de la vitamina D. Y también tiene mucho campo de estudio en investigación, ya que ha sido vista como reguladora en la producción y secreción de otras hormonas, como es la insulina, la prolactina, la renina en los riñones y los péptidos natriuréticos en el corazón. En el sistema inmune también funge papeles importantes como en el innato, en donde induce péptidos antimicrobianos, y en el adaptativo, que bloquea la maduración de células dendríticas.
Bueno, lo que sí se ha visto es cómo es que absorbe el calcio el enterocito mediante la vitamina D. Bueno, en situaciones normales se supone que el calcio entra por el intestino delgado y se absorbe de manera paracelular por un mecanismo de difusión pasiva hacia la sangre. Pero cuando hay una situación de hipocalcemia y se activa la vitamina D por cuestión del aparato hormona, este tiene su receptor en el enterocito. Una vez que llega el calcitriol y se pega a la célula del enterocito en su borde en cepillo, expresa a un canal de calcio conocido como catión receptor de potencial transitorio 6 o TRPV6, que ayuda a meter calcio dentro de la célula. Asimismo, ayuda a la síntesis de otra proteína porque el calcio intracelular dentro de la célula puede llegar a una lisis. Para que esto no pase, se produce la calvindina. Entonces, la calvindina se pega a lo que es el calcio que está entrando y esto amortigua toda la célula y ya impide la lisis. Por otra parte, hay la transcripción de un cotransportador calcio-sodio, en donde esto va a hacer que se extruya el calcio hacia la sangre y se meta el sodio. Por otra parte, también habíamos visto que el fosfato se absorbe y esto también es casi lo mismo, en donde también se pega el calcitriol, permite la difusión de fosfato dentro de la célula y se codifica otro cotransportador que es de fosfato sodio, que esto va a extruir al fosfato en la sangre. Y finalmente tenemos nuestro resultado que tanto hemos estado mencionando, que es la absorción del calcio. Asimismo, tiene otra implicación en el hueso, que es la regulación de la resorción ósea, pues ayuda también a esta mediante la estimulación de producción del RANK ligando para diferenciar a los osteoclastos que vamos a ver en el siguiente capítulo. También incrementa el número de estos y ayuda a la producción de colágeno y fosfatasa alcalina dentro del hueso. Hemos llegado ya al último capítulo de la regulación del calcio. Los felicito a todos. Y bueno, ya se dieron cuenta que es mucho manejo de la información y hay mucho que hablar sobre esta fisiología. Pero es momento de despejar un poquito nuestra mente. Y bueno, diapositivas antes, les hice la pregunta de qué otra hormona se codifica en el cromosoma 11, además del aparato hormona y la calcitonina. La respuesta es la insulina. Y bueno, quería que ustedes se dieran cuenta de ello porque en endocrinología, curiosamente, hay una entidad de un grupo de síndromes hereditarios que son neoplásicos. A esta entidad se le llama neoplasia endocrina múltiple o MEN. Seguramente ya han escuchado sobre ella. Y su mutación se debe al gen menin. Adivinen dónde está ubicado este gen. Su locus está en el 11q13, de nuevo en el cromosoma. Y aquí la importancia que tiene saber al menos dónde se codifican o en qué cromosomas se codifican las diversas hormonas, ya que puede dar lugar a entender diferentes trastornos. Y bueno, en su variedad de MEN1 da una hiperplasia paratiroidea de las 4 glándulas y esto hace que cree un estado de hiperparatiroidismo. Asimismo, tiene lugar a tumores dentro del páncreas, que de los más conocidos es el insulinoma, y también tiene afección hacia la hipófisis, donde crea adenomas productores de prolactina y hormona de crecimiento en su mayoría. Este estado de MEN tiene otra variedad que es la tipo 2, que se divide en A y B, pero la que quería mencionarles es al menos la variedad MEN1. Y bueno, ya con esto se despejó un poquito más nuestra mente y ahora sí vamos a dar inicio al último capítulo, el hueso. Este enfoque que vamos a darle es más endocrinológico y sobre todo de cómo es esta mineralización, osificación para que ayude a las concentraciones de calcio y darle otro enfoque más a hondo que la que nos dan en la facultad en nuestras materias de histología y fisiología respectivamente. ¿Cuáles son las funciones del hueso o del sistema óseo? Bueno, es la principal fuente de apoyo y rigidez para todas las extremidades y cavidades óseas en donde se alojan los órganos. Asimismo, es la principal herramienta de locomoción y sitios de fijación muscular.
También dentro de sí misma aloja los elementos hematopoyéticos como es la médula ósea. Finalmente, el enfoque que le vamos a dar es que forma parte del mayor reservorio o el reservorio más grande de nuestro cuerpo, que posee los iones calcio, sodio, fosfato y magnesio. Vamos entonces a recordar un poco de nuestras clases de histología y anatomía. A lo mejor muchos de ustedes lo tienen todavía fresco, a lo mejor no. Entonces vamos a hacer un repaso. Recuerden que tenemos dos tipos de hueso, el cortical y el trabecular. El cortical es a su vez el que proporciona la rigidez y que también se conoce como compacto. Y el trabecular o esponjoso es el que va a proporcionar la elasticidad o la fuerza. Y que de hecho estas dos propiedades de estos dos tipos de hueso son muy importantes para que el hueso no se pueda romper tan fácilmente hacia fuerzas muy grandes como de cizallamiento o también que se pueda romper al cargar más de su peso. A su vez está compuesto 2/3 partes de minerales, que esta va a ser su mayor concentración, y 1/3 es agua y fibras de colágeno. Por otra parte, Guyton nos menciona algo similar de lo que dice Greenspan, que el 30% está hecho de matriz ósea y el 90 al 95% de este está hecho de colágeno, sustancia fundamental, condroitin sulfato y proteoglucano. Su 70% restante está hecho de sales minerales, como es en mayor cantidad el calcio y fosfato, pero no son los únicos, ya que también se ha encontrado una mezcla de magnesio y hasta sales de bicarbonato. Bueno, hemos estado mencionando a lo largo de la clase un proceso llamado mineralización, y es que en el hueso se lleva normalmente. También hay otro proceso nuevo que vamos a mencionar, que es el de calcificación. Si vemos en esta imagen, nos representa muy bien la anatomía del hueso. Aquí tenemos el hueso trabecular o esponjoso, donde en efecto se ve como una esponja al tener estos poros. Y por otra parte, el hueso cortical o compacto tiene esta forma por las fibras de colágeno con la que está compuesto. Vean, todas estas líneas verticales son líneas que forman fibras de colágeno. Pero ¿cómo se llega a esto o cómo se lleva a cabo? Bueno, les había dicho que el hueso normalmente tiene dos procesos, el de calcificación. Y bueno, el de calcificación se da en las fases iniciales del hueso, donde tenemos a los osteoblastos, que es una de las células que compone al hueso. Estos osteoblastos se dice que en sus fases iniciales secretan algunas moléculas y sustancias. Entre las sustancias que secretan son la sustancia fundamental, que es rica en proteoglucanos, y también de condroitin sulfato, así como otras sales minerales. Y por otra parte también secreta los monómeros de la colágena. Acuérdense que un monómero es una unidad chiquita que compone a un polímero. Si lo llevamos o lo extrapolamos hacia un ejemplo de la vida cotidiana, supongamos que es como un collar que está hecho de muchas perlas. Cada perlita es un monómero y el conjunto de todas ellas es un polímero. Entonces, ya que está hecho nuestro monómero, tiene también a su vez estas células influencias hacia este material o esta sustancia que ya hicieron, que es como un caldo, y que a este conjunto de ingredientes en este caldo se le llama osteoide. Entonces, mediante señales, estos monómeros se van pegando, forman el polímero y finalmente forman una fibra. Estas fibras se van apilando verticalmente una a la otra. Y entonces ese es el proceso de calcificación. Entonces, estas moléculas verticales que se formaron de colágeno es por ese proceso. Se dice que también algunos osteoblastos aquí se quedan dentro del osteoide y dejan de hacer alguna función y se convierten en una célula latente o sin función. A estas se le llaman osteocitos. Después de unos días, se dice que en el osteoide se empiezan a precipitar algunos minerales que están dentro de esa sustancia. Poco a poco, de hecho empiezan con masas de sales amorfas en las que no se distingue si es calcio, si es fosfato, si es magnesio. Conforme van pasando los días, se dice que los osteoblastos tienen otra influencia para inhibir a algunos inhibidores que normalmente están en la sangre para inhibir la precipitación de estos minerales. Entonces se dicen que empiezan a inhibir a lo que es la fosfodiesterasa, que ya antes la había comentado, que es la que impide que se precipiten los cristales dentro de nuestra sangre, pero en el hueso los osteoblastos la inhiben.
al inhibirla se empiezan a precipitar estas sales y pues después de unos días ya empiezan a ser un poquito más con forma, ya con morfez. Entonces, ya cuando tienen ya la estructura, se van depositando entre las fibras de colágeno. Si yo hago más grande la imagen, van a haber puntitos grises que se alcanzan a distinguir entre cada una de las fibras. Estas manchitas o puntitos son los cristales de hidroxiapatita. Y es que estos son muy importantes porque estos le ayudan a las fibras de colágeno a soportar fuerzas excesivas. Por ejemplo, si entre una puerta le ponemos un plumón, un lápiz o una silla, el hecho de cerrarla va a costar bastante trabajo y no lo vamos a lograr. Entonces, si es por ejemplo un lápiz, tal vez sí lo logremos con mucha fuerza. Entonces, a lo que hace alusión esto es que entre más cristales de hidroxiapatita estén entre las fibras de colágeno, se necesitará de mucha fuerza para romper estas fibras. Por eso es que el hueso es uno de los tejidos, sino es que el tejido más resistente del hueso. Y bueno, a este proceso de precipitación se le llama mineralización. Pasando un poquito más a la histología, tenemos 3 protagonistas en cuanto a células en el hueso: los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Como ya habíamos mencionado, los osteocitos son células latentes que dejaron de funcionar y están embedidas dentro del material osteoide, pero fisiológicamente llevan una función importante en las que forman parte de la fase rápida de la resorción del calcio. Esto gracias a un sistema de membrana osteocítico que veremos más adelante. Si ven, el corte histológico está señalado dentro del material osteoide y está basofilamente. Estos son los osteocitos. Nada más para recordar. Los osteoblastos son las células que están en mayor cantidad y que ya hemos estado mencionando, forman la mineralización y la calcificación del hueso. Asimismo, son las que tienen receptores para la paratormona, la vitamina D, y a su vez expresan fosfatasa alcalina. Estas se encuentran en la superficie ósea y sirven mayormente para estar cubriendo las regiones de hueso nuevo. Asimismo, normalmente su actividad, sin que haya una hipocalcemia o una fractura, es de 4%, o sea, siempre casi están activas, no en su mayoría, pero sí están activas. Aquí lo que nos marca de importancia, o lo que nos importa, son las moléculas que estas células secretan. Y es que secretan osteoprotegerina L o rank ligando también conocido. OPGL o rank ligando o rank L es lo mismo. También secretan otra molécula que es MCSF o factor estimulante de colonias monocíticas tipo 1. También secretan osteoprotegerina u OSIF, que es factor inhibidor de osteoclastogenia. A su vez, también tenemos otra célula que es protagonista de este metabolismo del hueso, que se llama osteoclasto y es la que lleva a cabo, como ustedes recuerdan, la resorción ósea. Esta es una célula gigante multinucleada que, claro, deriva del sistema fagocítico y, de hecho, para activarse necesita de precursores mediados por las moléculas de los osteoblastos para que así puedan llevar a cabo pues sus funciones que más adelante vamos a describir. Estos son los que poseen receptores, 2 tipos de receptores: receptores a rank ligando y receptores a la calcitonina, si ustedes recuerdan. También llevan a cabo la fase lenta de la resorción a través de la liberación de enzimas proteolíticas y algunos ácidos. Tal vez para algunos de ustedes el tema de fases de resorción del calcio les resulta algo nuevo o desconocido, y también para algunos de ustedes les resulte familiar o ya estén muy familiarizados con este tema, o también recuerdan que vagamente lo escucharon o lo leyeron en alguna parte. Pero yo creo que este tema es de suma importancia porque satisface la curiosidad de saber cómo es que el hueso hace para restituir los niveles de calcio a la normalidad y que no esté en hipocalcemia. ¿Cómo es que lo hace? Y realmente esto sí responde a la fisiología del calcio aunado a todo, ya que se integran varias cosas más. Y también saber que no solamente los osteoblastos y los osteoclastos son los que llevan a cabo esta fase. Entonces, por su parte, las fases se dividen en 2, que es la rápida y la lenta.
La rápida va a estar dada en minutos a horas y va a ser la que en agudo se va a activar, y por su parte la lenta va a ser de días a semanas. Entonces voy a dibujar aquí un hueso. Este es un hueso. El hueso a su vez está rodeado de una red que está hecho de osteocitos y de osteoblastos. Entre la red y el hueso hay un líquido. Este líquido se llama líquido óseo. Y este líquido a su vez es muy rico en lo que es el calcio. ¿Vale? A esta red se le conoce como membrana osteocítica, y a su vez a todo lo que conlleva esta membrana osteocítica se le llama sistema de membrana osteocítica. Bueno, ¿qué pasa en situaciones de hipocalcemia? Como esta red está conformada de dos células, aquí tenemos un osteoblasto y aquí tenemos un osteocito. Cada uno tiene receptores para la paratormona. Una vez que hay hipocalcemia, se pega la paratormona y estos a su vez transcriben una bomba dentro de la red para que dejen pasar calcio respectivamente a su interior. Una vez que ya tienen calcio en su interior, la misma paratormona hacen que codifiquen otra bomba en su membrana vasolateral, que es la que está como limitante o muy al lado de los vasos sanguíneos. Aquí este es un vaso sanguíneo. Entonces, al hacer eso y codificarlo, hacen que el ion calcio pueda pasar al vaso sanguíneo y con ello restituir los niveles de calcio. ¿Sale? Entonces, es por eso que es muy importante este sistema y es de hecho lo que nos dice la descripción. Y finalmente, la fase lenta, que esto es llevado por los osteoclastos, una vez que son activados y ya son diferenciados, y se lleva a cabo por un sistema de enzimas proteolíticas, también llamadas metaloproteinasas, y también por la secreción de ácidos, que es el cítrico y el láctico. Pero ¿cómo pasa esto? Vamos a ver en la imagen. Entonces tenemos estas dos imágenes que nos van a ayudar a integrar todo. Tenemos aquí el osteoclasto y el osteoblasto. No olvidar lo que secreta cada uno y los receptores que tienen. Los osteoblastos por su parte tendrán el receptor para estas moléculas, que son la paratormona, la vitamina D en su forma activa, el péptido relacionado con la paratormona y algunas interleucinas como es la 11, la 6 y la 1. A su vez, este va a secretar, una vez estimulado, a Rank ligando y al factor estimulante de colonias de monocitos. Estos a su vez van a tener sus receptores en las células que son preosteoclastos. Estos tienen ahí sus receptores y también en algunos osteoclastos. Tienen su receptor para Rank ligando y para CFMS. Entonces, una vez que se pegan, ya el osteoclasto, si se pega en un preosteoclasto, se puede diferenciar, y si se pega en un osteoclasto, lo que hace es tener ya su borde fruncido, como el que conocemos, y liberar unas proteínas que le van a permitir el sellado a la membrana ósea. Por otra parte, también el osteoblasto libera otra molécula cuando se pegan en lugar de la paratormona los estrógenos, y es esta osteoprotegerina. Lejos de estimular al osteoclasto, lo que hace es unirse a Rank ligando y al factor estimulante de colonias monocíticas, y con ello, al pegarse, pues los inactivan a cada uno y ya no se lleva a cabo la resorción ósea. Por otra parte, esta imagen de aquí nos engloba todo, desde el sistema osteocítico hasta el fagocítico. Entonces aquí tenemos el sistema de membrana osteocítico, y de este lado tenemos lo que es el osteoblasto, que por su parte está siendo estimulado por la paratormona y la vitamina D, el cual están ayudando a secretar a Rank ligando y al factor estimulante de colonias monocíticas y ayudar a pegarse a los preosteoclastos. Entonces, cuando se pegan a los preosteoclastos, inmediatamente después se diferencian a los osteoclastos y lo conocemos ya como esta gran célula del sistema fagocítico, en donde ya tiene su borde fruncido y está ya secretando algunas enzimas, que son las metaloproteinasas, y algunos ácidos. Entonces, pasando al siguiente esquema, solamente es un esquema, creo, bastante bien hecho, para no olvidar los receptores del osteoclasto. También no mencioné en la diapositiva anterior que ya el osteoclasto tiene sus receptores a la calcitonina, ¿se acuerdan? Entonces aquí se pega la calcitonina y por su sistema de segundo mensajero
lleva a cabo la inhibición de la reabsorción ósea. Por otro lado, cuando se pegan RAC ligando o interleucinas, lo que hace es que se estimule la resorción ósea y lleve a cabo otros mecanismos como la activación de bomba de protones, que lo que va a hacer es un medio ácido para la membrana ósea, y esto va a ser corrosivo al secretar ácido láctico y ácido cítrico. Por su parte, también se puede estar transcribiendo otras enzimas, como son las metaloproteinasas, que son bastante conocidas para la resorción ósea. A su vez, otras proteínas ayudan al sellado del osteoclasto con la membrana, que son las integrinas. Entre ellas, la vitronectina es la más importante, y aquí vemos cómo la osteoproteginina se está pegando al RAC ligando para impedir su activación. Este es el último proceso que vamos a mencionar sobre el hueso, y de hecho es uno de los procesos que pasa en nuestro organismo muy importantes, y tan importante es que se lleva a cabo toda nuestra vida. No está mediado por hormonas, ya que su objetivo es muy diferente a las anteriores hormonas y procesos, pues este tiene como objetivo tener una mejor calidad de hueso, formar un hueso más resistente y restituir un hueso ya viejito. De hecho, esto obedece a otras influencias, como es la utilización de la extremidad o de las extremidades. Entonces, esto va a estar en constante actividad entre más utilicemos nuestros huesos. Entre menos los utilicemos, menos remodelado óseo van a haber. Un ejemplo de ellos son los deportistas, y si nosotros pudiéramos pesar sus huesos, son más pesados que el de una persona que no lleva a cabo actividad física, y es que en ellos se está llevando a cabo continuamente este proceso porque están sometidos ante fuerzas mecánicas y de contrapeso. Entonces, al hacer esto, necesitamos huesos resistentes que muy difícilmente se puedan romper. Otro ejemplo que podamos ver en donde está disminuido la tasa es cuando nos enyesan una extremidad, y es que al quitarle el yeso podemos ver que ha disminuido el volumen, no solamente por la pérdida de unidades musculares, sino también porque ya no se está utilizando y hay un proceso de remodelación muy bajo. Asimismo, podemos ver que también hay una hipocalcemia, ya que al no haber resorción ósea, pues no, en esa parte al menos no está habiendo una liberación de calcio hacia la sangre. Bueno, tenemos aquí esta ilustración donde nos dice poco a poco cómo se va dando este proceso. Y creo que es un conjunto de todo lo que ya hemos hablado. Bueno, esto se va a estar dando independientemente si es hueso cortical o trabecular, pero en este caso supongamos que es un hueso trabecular. En la superficie ósea de este hueso están los osteoclastos, que si nosotros pensáramos que ustedes son deportistas de alto rendimiento, los osteoclastos tienen que empezar a hacer su actividad porque ustedes están sometidos bajo diferentes fuerzas, entonces necesitan más resistencia en sus huesos. Los osteoclastos se activan, empiezan a resorber matriz ósea, y de hecho si nosotros hiciéramos un corte a este nivel y lo viéramos desde arriba, viéramos la parte que se está resorbiendo y al osteoclasto que está resorbiendo. Entonces a estas unidades, porque son varias, de hecho las que se encuentran así son depresiones, de hecho las que está haciendo el osteoclasto, vean, se les llama lagunas de Hauship, y es muy constante verlos en el microscopio cuando se está en remodelado. Bueno, el osteoclasto sigue resorbiendo matriz y sigue cavando su túnel hasta que topa con un vaso nutricio. Entonces, al túnel y al vaso nutricio en conjunto se le conoce como sistema de Havers o conducto de Havers, porque es lo único o lo último que queda del hueso anterior. Se dice que sus túneles aproximadamente son de 60 micrómetros, más o menos el promedio en lo que cavan. Después de este túnel empiezan los osteoblastos, ya su función de calcificación ósea. Entonces empiezan a reclutarse y en ese túnel que quedó empiezan a unirse y hacer este proceso con su señalización para hacer la matriz ósea que se va a secretar. Asimismo, se piensa que también hay otros factores que vienen de la médula ósea para ayudar a esta calcificación, y es que hay fosfatasa alcalina y osteocalcina, y
otra molécula que se llama osteopontina que nos va a ayudar a este proceso. Una vez que ya está siendo mineralizado, más bien calcificado el hueso, empieza después de un tiempo a ya como tal empezarse a precipitar. Entonces se lleva como a cabo los dos procesos ya mencionados, que es la calcificación y mineralización. Y entonces por fin tenemos esta nueva unidad de hueso nuevo. A esta nueva unidad de hueso nuevo se le conoce como osteona. Entonces, es así como se lleva a cabo la remodelación ósea, y de hecho se piensa que los osteoclastos son los que tienen la primera señal para diferenciar algunos osteocitos a osteoblastos, o que empiece la maquinaria de los osteoblastos a producir la calcificación ósea. Otra teoría nos dice que cuando el osteoclasto está resorbiendo matriz, se libera el IGF-1, y que el IGF-1 a su vez estimula a la proliferación de osteoblastos. También, a su vez, si esta hipótesis es aceptada, a su vez está activando la vitamina D, que es importante para que también se esté llevando a cabo la mineralización. Y no solo eso, sino que también la vitamina D está absorbiendo en el intestino fosfato y calcio, que nos van a ayudar al proceso de mineralización. Entonces todo esto es una unidad. Claro que hay cosas que están haciendo que se altere todos estos procesos, sobre todo el de resorción y también el de remodelación. Uno de ellos es la edad. La edad avanzada también es un factor de riesgo para que el remodelado óseo baje rotundamente. A su vez, la administración crónica de glucocorticoides tiene una afección no tanto hacia la resorción ósea, sino más bien al remodelado en los osteoclastos, es decir, inhiben su función. Entonces, están cavando túneles, pero no hay quien les esté ayudando a construir ese túnel, ¿no? Y por otra parte también tenemos la deficiencia de estrógenos. Las mujeres que están en posmenopausia, o que ya son, premenopausia y menopausia, están pasando por un declive de estrógenos. Esto a su vez aquí sí influye, ya que, si recordarán, los osteoblastos también liberan osteoprotegerina, que va a disminuir la resorción ósea, y pues como hay un declive de estos, hay una baja en esa osteoprotegerina y una alta tasa de resorción ósea. Y bueno, también hay otras entidades endócrinas que pueden alterar este proceso, como es el hiperparatiroidismo, donde hay una secreción aumentada de paratormona y se está llevando a cabo una resorción ósea más aumentada. El hipertiroidismo también puede aumentar la tasa de resorción, y finalmente un estado de hipervitaminosis por la vitamina D, por lo que ya les había dicho, en que aumenta también la tasa de resorción ósea por parte de los osteoclastos. Una vez activados los osteoclastos, como dato, siguen haciendo su función hasta 3 a 6 meses cuando están activados. De hecho, en la fase lenta están activados a partir de 2 horas en adelante, y pueden estar activados hasta 3 semanas. Entonces, el conjunto de todo esto tenía que darse en un capítulo aparte de los anteriores, ya que es un proceso tan vital que se está llevando siempre, y su alteración nos puede repercutir mucho en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en los adultos mayores, ya que ellos son los más propensos a hacer fracturas y otra entidad conocida como osteoporosis. Muy bien a todos, porque hemos llegado ya al final de este extenso capítulo sobre la fisiología del calcio. Espero que la mayoría de cosas que tenían alguna duda en estos temas se hayan entendido. Asimismo, tal vez hayan surgido más dudas y curiosidad en algunos mecanismos. Lo cierto es que, a pesar de que es un capítulo muy extenso, todavía hay cosas que no se han dilucidado muy bien en su investigación. Sin embargo, espero que hayan visto por qué es tan importante este ion del calcio. Y bueno, les hice otras 3 diapositivas donde pues integramos un poquito más todo lo que ya vimos hecho en 3 diapositivas. Entonces vamos a verlo. Así es como quedaría el eje de control del calcio plasmático. Bueno, tenemos por su parte que entonces la paratormona se va a liberar en condiciones adecuadas de hipocalcemia. Esto va a hacer que tenga diferentes dianas, en el cual se afecte primero al hueso en su porción o en su fase rápida,
y tendrá su fase lenta que va a afectar a los osteoclastos. También a su vez tiene tejido diana los riñones, donde van a llevar a cabo la reabsorción tubular del calcio y la conversión de la vitamina D en su forma activa. Y por último también al intestino, la absorción del calcio. Y es que todo esto pasa casi simultáneamente, pero creo que es más entendible si lo seccionamos para estudiarlo. Y bueno, ya entrando un poquito más clínicamente, ¿qué sería lo que pasara en orden si nos llega un paciente con hipocalcemia y llega a nuestro consultorio? ¿Qué estará pasando adentro de él? Bueno, pues lo primero es que las glándulas paratiroides sensan estos niveles de calcio bajo por su detector de membrana de calcio. A su vez, esto va a hacer que se acople a proteínas G y se lleve a cabo la transcripción del gen de la aparato-hormona. Y bueno, ya en el hueso tenemos una fase aguda y una fase lenta, en donde en la aguda van a tener participación los osteoblastos y osteocitos para liberar calcio a través de su bomba, de su membrana, de su sistema de membrana osteocítico. Y esto a través de que el aparato hormona se pega a su receptor. Asimismo, en la fase crónica, el aparato hormona se pega a los osteoblastos para que estos puedan diferenciar a los preosteoclastos a osteoclastos por el rank ligando o PGL y el MCSF, para que después de esto se activen estos grandes células del sistema fagocítico. Y bueno, pueda destruir la matriz y llevar el calcio al líquido extracelular. Por otra parte, el riñón va a activar en su receptor de la PTHR1 del aparato hormona en el túbulo proximal y en la nefrona distal, uno para activar el gen de transcripción para la actividad 1-alfa-hidroxilasa y que se active la vitamina D, y por otra parte en la nefrona distal tenga un efecto hipocalciúrico, y también a su vez en la nefrona proximal tenga un efecto fosfatúrico. Y bueno, en el intestino, una vez ya activado la vitamina D, se pega al enterocito por su receptor de vitamina D, y lo que haga es transcribir los canales de calcio respectivamente para entrar al enterocito y luego ser extruido a la sangre, y que también amortigüe una proteína llamada calvindina, el medio intracelular, para que no suceda la lisis. Y bueno, esto es a grosso modo lo que pasa en una situación de hipocalcemia. Yendo más clínicamente, cuando esto no se lleva a cabo y no se restituyen adecuadamente los mecanismos y las concentraciones de calcio, llega a ser mortal, y es que ya empezamos a tener manifestaciones clínicas. ¿Cuál es? Bueno, uno de los pasos que en primero pasa es que el ion sodio se vuelve más permeable a la membrana neuronal. Esto hace que sea más sensible y más fácil activar sus potenciales de acción y bueno, descargar los impulsos eléctricos de las neuronas. Esto a su vez pues está pasando en el nervio y en los músculos, y entonces cuando hay una descarga sostenida y espontánea o salvas de estas descargas, se les conoce como tetanía, ya que hay muchas contracciones musculares. A su vez también vemos, si tomáramos un electrocardiograma, un alargamiento en el intervalo QT del corazón, y esto mismo puede llegar a dar convulsiones. De hecho, una de las manifestaciones tempranas es en los brazos, el reflejo carpopedial, donde está sostenida esta contracción tetánica. Y bueno, también esto es muy aparte de los otros dos signos grandes que vemos en una hipocalcemia, que es Chebostek y Trousseau. Chebostek, por su parte, es la percusión de la glándula parótida y ver estas mini descargas en la cara de tetanía. Y por otra parte, el signo de Trousseau es al poner un brazalete con el que se toma la presión e insuflarlo de 15 a 20 milímetros más arriba de la presión sistólica, dejarlo ahí 3 minutos y ver si hay contracción, o similar a esta imagen, podemos decir que es positivo a hipocalcemia. Y bueno, por otra parte tenemos la entidad de hipercalcemia, donde es mayor a 10.5 miligramos. Bueno, lo primero es que las glándulas tiroideas primero las glándulas tiroideas lo sensan por su detector de KSR, que hay un aumento de calcio, entonces se echa a transcribir el mecanismo para el gen de la calcitonina. Por otra parte, las glándulas paratiroideas dejan de activar al gen del aparato hormona. La segunda cosa que pasa es que los osteoclastos, por sus receptores de calcitonina, se pega la calcitonina y dejan de estar resorbiendo hueso, y en el riñón, que también tienen receptores de calcitonina, se acopla a esta, y en el túbulo proximal se activa para la acción de excreción renal de fosfato, también un efecto fosfatúrico.
Y bueno, como manifestación clínica tenemos lo contrario, que es una depresión de la actividad del sistema nervioso central. Entonces, si exploráramos a este paciente y sospecháramos de esto, explórenle los reflejos y van a ver que puede estar abolidos o disminuidos. Hay menos permeabilidad al ion sodio, tenemos la disminución del intervalo QT del corazón, asimismo puede dar precipitación de sales cálcicas. Es muy común que a veces en estados hipercalcémicos estables puedan haber formaciones de cálculos, sobre todo en los riñones, en algunos pacientes. Y bueno, tenemos ya las conclusiones, son varias que podemos decir sobre este gran extenso capítulo de la medicina. El primero es que las hormonas encargadas del metabolismo del calcio son paratormona, calcitonina y calcitriol. Los órganos diana implicados son las paratiroides, tiroides, hueso, riñón e intestino. La función de los cambios de la concentración del calcio está por el compartimento iónico. El sensor de las concentraciones de calcio iónico está por el receptor de KSR, que actúa por un sistema de segundo mensajero acoplado a proteínas G. La paratormona es una hormona hipercalcemiante, esto no se les olvide nunca, y la calcitonina hipocalcemiante. Una alteración en las concentraciones de calcio repercute en la permeabilidad del sodio. No se les olvide, por favor, esta parte tampoco. La vitamina D puede ser adquirida por la dieta y sintetizada. El KSR, PTH, PTHRP y calcitonina utilizan sistema de segundo mensajero por las proteínas G. Y el hueso es la más grande reserva de calcio que tenemos en el organismo. Pues hemos llegado al fin de este viaje, de este gran largo viaje sobre el capítulo de la regulación del calcio y lo que nos tenía que mostrar la caja de Pandora. De ustedes dependerá hacer un buen abordaje y sospecha ante cuadros como esto, ya que es una realidad que aunque sepamos las manifestaciones de una hipocalcemia o una hipercalcemia, la realidad es que no hacemos una buena sospecha ni abordaje ante estas entidades porque lo vemos muy raro que pueda suceder. Y bueno, con ello quiero despedirme compartiéndoles una anécdota que les puse como caso clínico a mis alumnos cuando vimos este tema, que a su vez resultó bastante sorprendente de su parte por la magnitud del cuadro. Y bueno, es que era de una chica de 20 años que había llegado al servicio de urgencias porque momentos antes había manifestado sensación de náuseas, defecación y también disnea. Así, a su vez, reportaba diaforesis y bueno, pesadez de las extremidades. Entonces, cuando llega a la sala, esta experimenta sensación de descarga eléctrica por todo su cuerpo y que no puede moverse. Asimismo, empieza esa disnea a convertirse ya en taquipnea, ya que siente que le falta el aire y se está sofocando. Cuando la pasan a explorar, al menos está orientado en tiempo, persona y espacio, no tiene problema con esto, pero ven que es muy difícil articular ya las palabras. Para este punto, entonces casi no se le entiende y tampoco se puede mover. Sin embargo, siempre está consciente. Lo relevante con esto fue cuando le tomaron los signos, ya que la frecuencia cardíaca, al momento de conectarla con el monitor, porque ya estaba dejando de hablar, vieron que la frecuencia cardíaca, la primer registro era de 18 y seguía bajando. El primer registro que tomaron de la TA ni siquiera hubo, sino hasta un segundo registro de 2 o 3 minutos después, donde salió 40-20, y después de ello le tomaron la saturación de oxígeno, donde estaba empezando a saturar al 93% y posteriormente bajó súbitamente a 80%. Después de eso, pues la llevaron a la sala de reanimación y pues se le infundió Harman, un bolo de Harman para 40 minutos de 1000 cc y la pusieron en posición de tren de Lemberg. Y bueno, a todo esto, creo que al doctor Ricardo le suena algo familiar este caso, ya que no fue un caso de un paciente, sino es que me pasó a mí durante el internado en una cirugía. Obviamente cambié muchos datos y pues fue durante una cirugía que no tenía ni 40 minutos de estar ahí. Y bueno, suele pasar. Ahorita que lo pienso y estudié los mecanismos, pude haber sido una hipocalcemia. Me llama la atención que ninguno de los doctores en ese momento, tal vez por el cuadro aparatoso, nunca sospechó de hipocalcemia.
De hecho, nunca me hicieron una exploración neurológica para descartar esa entidad, a pesar de que les dije que cuando me dejaron el brazalete ahí conectado, yo tenía truzo positivo. Y realmente a lo que escuché muchos comentarios fueron que no, seguramente hipocalcemia no puede haber, sino que fue una entidad de estrés o psiquiátrico. Y pues no realmente, no hay que subestimar algunos diagnósticos porque un cuadro de estrés no te está medio matando en quirófano. Pero bueno, eso es ahorita lo que pienso, tal vez fue una arritmia, tal vez fue algo neurológico, no sé, ahí sí me faltaron que me exploraran. Pero bueno, así de relevante es esto, puede pasarnos a cualquiera de nosotros o no sé, habría que estudiarme más, estoy todavía en protocolo de estudio, a ver qué sale. Y bueno, espero que se encuentren bien. Por mi parte esto es todo, les dejaré la bibliografía que consulté y que así como hubieron dudas que se llegaron a clarificar, espero que también hayan surgido otras para que sean motivo de investigación personal, ya que aquí hay mucho campo que abordar todavía. Y bueno, le agradezco mucho al doctor Ricardo por haberme invitado a esta clase que sabe muy bien que me gusta y me interesa bastante cuando es motivo de hablar o enseñar actividades de docencia. Los dejo con la frase de Albert Einstein que dice que no tengo ningún talento especial, lo que pasa es que soy curioso. Sean curiosos en toda su vida, no solamente se queden con lo que dicen otras personas que son superiores a ustedes en cuanto a rango, sino también investiguenlo, acéntenlo y finalmente llévenlo a la práctica. Nunca hay ningún diagnóstico, no hay ningún diagnóstico que sea subvalorado, siempre es correcto sospechar algo. Es correcto el refrán que dice sospecha mal, ya acertarás. Así que este es un ejemplo de esto. Cuídense mucho, no salgan esta cuarentena y espero que les vaya bien siempre en la vida.